Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Hoy voy a reflexionar sobre el Evangelio de este domingo. Por estos días estamos celebrando el Corpus Christi en la Iglesia Católica. Voy a decirles algo terrible de mi vida. Voy a decirlo terrible. Y es que yo crecí en un hogar católico. Mi papá, mi mamá nos inculcaron la Iglesia Católica. Y nosotros crecimos creyendo en la Iglesia Católica, y yo fui católico toda la vida por convicción, no por convicción, no por tradición, porque si mi papá y mi mamá me enseñaron esa iglesia, nosotros no conocíamos más iglesias, evidentemente no conocíamos, aquí en la Unión no existían más iglesias, fue la única iglesia que yo conocí y por eso me volví católico. Mi papá me bautizó, hicimos la primera comunión, la confirmación, todo lo hemos hecho en la Iglesia Católica porque es la iglesia de nuestros padres. Pero lo terrible de esto es que cuando llegó el tiempo de la juventud y comenzaron a proliferar las iglesias paganas o las iglesias, no paganas no, porque paganas son las que no creen en Dios, las iglesias protestantes. Y entonces esas iglesias protestantes alababan a Dios y adoraban a Dios y aleluyaban a Dios. Y yo, la verdad, que eso es lo terrible mío, yo creía que pertenecer a cualquier iglesia, eso era lo mismo que pertenecer a los Pentecostales Unidos, eso era bueno. Que si iba a la luz del mundo, eso era bueno. Que si iba a donde los adventistas, eso era bueno. Que si iba a donde los testigos de Jehová, eso era bueno. Pues todos alababan a Dios y todos glorificaban a Dios y todos bendecían a Dios. Y entonces para mí eso es bien. Yo decía, pertenecer a cualquier iglesia es lo mismo. Pero pues como yo estoy en la católica, me quedo ahí. Pero hoy día ya no pienso igual. Ya no es así, y no es por mi pensamiento, sino porque la palabra de Dios me ha abierto los ojos de una forma que es la verdad. Y entonces descubrí, viendo los videos del Padre Luis Toro, aunque yo toda la vida creí en Dios, asistía a la misa, me confesaba, comulgaba, yo recibía la hostia y ustedes pueden creer que yo creía que ahí estaba el cuerpo y la sangre de Cristo y yo lo interpretaba de esa manera. No, nadie me lo enseñó. Yo recibía la hostia como si fuera una tradición, que la hostia era la Eucaristía y había que recibirla, pero yo acaso me imaginaba que ahí estaba el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso nadie me lo enseñó. Ahora es que lo vengo a entender, que el cuerpo y la sangre de Cristo están en esa hostia. Y por eso les dije yo que eso era terrible para mi vida. Ahora, gracias a Dios, he abierto la luz, la verdad ha estado en mí y ha venido a mí para yo evangelizar a través de este medio a todos ustedes, para darles a entender que en el error en el que yo estaba, ustedes muchos están, y algunos quizás peor, porque algunos se salieron de la Iglesia Católica y se metieron a las iglesias protestantes. Cuando yo le hablo a ustedes tan peor, quiere decir a los malos católicos, que siendo malos católicos piensan que ahí no está Cristo, que eso ir a confesarse con un sacerdote, qué pereza a uno, porque se tiene que ir a confesar con un sacerdote que es un humano, que es una persona igual que uno, quizás peor que uno, y uno le va a ir a confesar sus pecados. Y entonces ese era yo. Ahora muchos de ustedes están pensando lo mismo y muchos, peor todavía, se salieron de la Iglesia Católica para meterse a una iglesia protestante. Y una iglesia protestante no es una iglesia cristiana, es una iglesia protestante que dice creer en Cristo, pero no le obedece a Cristo. Y hoy vamos a descubrir en este Evangelio eso terrible. Por eso yo no puedo decir lo contrario. Yo no puedo decir lo bonito sí es para los católicos, pero como yo me estoy dirigiendo más que todo a los protestantes, que son demasiados, inclusive más los católicos, entonces a ellos me voy a dirigir de una manera terrible, porque lo que ustedes van a encontrar acá es terrible, no es cosas bonitas, van a encontrar cosas terribles y ustedes van a entender por qué. Deuteronomio, vamos a persignarnos muchachos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Pero voy a decir esta frase: ojalá hoy escuchéis la palabra de Dios y no endurezcáis tu corazón. El que quiera oír, que oiga. Y dije dos.
Deuteronomio 8, 2, 3, 14b, 16a. Te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres. Moisés habló al pueblo diciendo: recuerda el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer tus intenciones, si guardas sus preceptos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres, para enseñarte que no solo vive el hombre de pan, sino de todo cuanto sale de la boca de Dios. No te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, con dragones y alacranes, un sequedal sin una gota de agua, que sacó agua para ti de una roca de pedernal, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. No te olvides, te alimentó con el maná que tú no conocías ni conocieron tus padres. Hay una cosa que me encanta cuando yo voy y me arrodillo ante el Santísimo y veo esa cajita, que es una caja fuerte, y sé que adentro está la custodia y está guardado el cuerpo y la sangre de Cristo en esa hostia. Me pongo a divagar en las historias de la Biblia y cómo esa cajita ha predominado a través de siglos y siglos, y demasiados siglos se ha sostenido en la verdad. Esa cajita que anteriormente en el Antiguo Testamento era el Arca de la Alianza, donde se guardaron las tablas. Cuando esa Arca de la Alianza se guardaba en el Santísimo del templo, y nadie podía ingresar allí a ese Santísimo, porque solamente le era dado a los sumos sacerdotes entrar hasta el Santísimo, y toda persona que entrara al Santísimo caía muerta. Entonces vemos cómo esa historia de generaciones y de miles de generaciones ha llegado hasta el momento, y cómo la misericordia de Dios nos ha dado que hoy día veamos el Santísimo sin arriesgar la vida. Es pararnos frente a Él, estar frente a Él, arrodillarnos y orar. Gracias a que Jesucristo murió en la cruz, se rasgó el velo en el templo, y ahora nosotros podemos ingresar hasta el lugar del Santísimo para implorarle directamente a Dios. Eso es una cosa impresionante. Aquí esta historia nos cuenta parte de eso que les estoy diciendo, cómo Dios saca a su pueblo de Israel de Egipto y lo lleva durante 40 años por el desierto y lo pone a prueba, y lo único que les da es agua y les da pan, y luego creo que les da tórtolas o algo así parecido para que se alimenten, pero los puso a prueba. Y ese pan vivo, ese pan es lo que vamos a ver hoy en el Evangelio, como en el Antiguo Testamento ese pan que Dios dio, que era el maná, que dio a su gente, era una enseñanza que a través de los siglos se iba a transformar en pan y vino. Es una cosa hermosa que solamente nosotros los católicos podemos entender de una manera diáfana y clara. Vamos a leer el Salmo 147, es un resumen. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derriten, sopla su aliento y corren. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Esto es muy importante, el final, que lo vimos ahorita, que quienes obedecen los mandatos, preceptos, normas y decretos del Señor hacen parte del pueblo del Señor. Y aquí anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Eso es otra cosa que nosotros tenemos que gloriarnos. Nosotros estamos incluidos dentro del pueblo de salvación de Dios. Muchos no están, pero nosotros debemos glorificarnos que estamos dentro del camino del Señor para ser salvos. Vamos a leer ahora la carta de Pablo a los Corintios 10, del 16 al 17. Esto sí que tiene una enseñanza grande. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Esto es muy difícil de entender para los hermanos separados, porque no leen las escrituras, y si la leen, no se dejan enseñar de otras personas que sepan, sino que ellos mismos la buscan interpretar a su manera y se equivocan. El cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos del mismo pan. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Esto es difícil de entender. Esto es muy difícil de entender. Seguramente que si yo hubiera leído esto en la juventud, seguramente que ustedes, al yo haberles dicho esto, ustedes dirán, ¿qué significará todo eso? Y es que Jesucristo hablaba de una manera tan difícil de entender que muchos no le entendían. Y aquí Pablo le dice a sus corintios, les dice eso: el pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. El pan es Cristo. El pan es Cristo. El maná que alimentó al pueblo de Israel en el desierto es Cristo. Solo que Él no se iba a revelar muchos años después. Se iba a revelar a través de la Santísima Virgen María. Y por eso es que Pablo les dice a los corintios, pónganle mucha atención: el cáliz de la bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Y esto tiene que ver referencia con lo que Jesucristo dijo en la última cena. Levantando el pan, dijo: este es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Y luego, levantando el cáliz, dijo: esta es mi sangre, que será derramada por todos ustedes. Y lo que levantó fue un pan y un cáliz con vino. Pero él dio teológicamente lo que iba a pasar: que de ahora en adelante, cada vez que nosotros vayamos a la Santa Misa y se haga este sacrificio de la Eucaristía y se levante ese pan y ese vino, se van a convertir en cuerpo y sangre de Cristo para alimentarnos a todos. Por eso Pablo les dice: venga, cada vez que ustedes levanten ese cáliz, no es comunión ese cáliz con el cuerpo de Cristo, y levanta el pan. Cuando levanta el cáliz, dice: este cáliz no es comunión con la sangre de Cristo, y lo que levantó fue el vino. Él dándoles a entender de lo sagradísimo que era ese ritual, el ritual de la Eucaristía. Sagrado. Pero los hermanos separados no lo ven. No lo ven porque se han dejado inyectar de un pastor mentiroso lo que él cree que es, y les inyecta eso de veneno a los malos católicos, dándoles a entender que eso es como él piensa y no como está escrito en la Biblia. Y esos malos católicos que no entendían la doctrina de la Iglesia Católica se salieron, y ahora creen que están en la verdadera religión que los va a salvar, cuando esa religión los va a llevar a la condenación. Por eso les dije al principio, esto es terrible lo que yo les estoy diciendo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo,
porque comemos todos del mismo pan. Nosotros somos muchos, pero todos formamos un solo cuerpo. Por eso la frase que se dice por ahí también en una canción: yo soy iglesia, yo soy la iglesia, tú eres la iglesia, es un mal cantar, porque yo no soy la iglesia. Yo soy parte de la iglesia, pero yo no soy la iglesia. Entonces, si yo me muero, se muere la iglesia. Eso es un mal cantar. Yo soy parte de la iglesia. Todos formamos un solo cuerpo. ¿Y qué es un solo cuerpo? Una sola iglesia. ¿Cuál iglesia? La que Cristo fundó hace 2000 años en Pedro. Mateo 16, 18. Cuando le dijo: y a ti te entregaré mi iglesia. ¿Pero cuál iglesia? La iglesia que Él va a formar justo en la Eucaristía, cuando dice: quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrán vida eterna. Y ahorita lo vamos a escuchar precisamente en el Evangelio. Esto es muy difícil de entender para los protestantes. Para nosotros los católicos esto es agua dulce, esto es delicioso, esto nos sabe riquísimo, pero para los protestantes les cuesta mucho trabajo creer que por ese lado esté la salvación. Y les voy a decir terrible, porque yo no voy a hablar sino de cosas terribles. Si ustedes no cumplen esto que va a decir Jesucristo a continuación, ustedes no tendrán vida eterna. No porque yo lo diga, sino porque aquí lo que yo voy a leer se los va a decir. ¿Y quién se los va a decir? El mismo Cristo. San Juan 6, del 51 al 58. Cuando yo veo este video, que la película usted la puede ver en YouTube, de Evangelio de San Juan, y se meten en este pedacito que es dramatizado por un actor hermoso y le dice todo esto a todos esos fariseos que están con él y todos esos judíos. Parce, uno ve la desesperación de Dios para que ellos logren entender, pero ellos no le entienden. Y yo a veces me pongo en la situación de esos judíos y trato de escuchar a Jesús desde ese punto de vista y yo tampoco le entiendo. Es que era muy difícil de entender. Solamente a través del tiempo y del Espíritu Santo es que lo entendemos. Por eso Jesucristo dijo: a ustedes conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y Él les enseñará todo lo que yo no les he podido enseñar, para que logren entender. Esto es una parte que solamente se entiende a través del Espíritu Santo. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente. ¿A quién le dijo? A la gente, a todo el mundo: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo haré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede darnos a comer su carne? Esta pregunta se la hacen los protestantes hoy día, que son los mismos fariseos de ese tiempo. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Eso es un simbolismo. Y entonces Jesús les dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. El que come de este pan vivirá para siempre. Era muy difícil de entender. Yo me pongo en los zapatos de esos pobres hombres que estaban escuchando ese discurso de Jesús. No lograban entenderlo. Cuando me pongo en los zapatos de ellos, yo no logro entender a Jesús. ¿Qué significa eso? Quien coma de mi carne. Nosotros en los casos somos carníbales. ¿Cómo que el que come mi carne? Vamos a comer a Cristo y lo vamos a asar y nos vamos a comer la carne. No, nosotros no somos caníbales. Así lo entendían ellos. Pero cuando uno lo interpreta y lo entiende de una forma espiritual, se está hablando de que el cuerpo y la sangre de Cristo se van a convertir
en pan y en vino. Así como le estoy diciendo. Por eso, en la última cena, Él les va a decir eso tan importante, que es que debemos hacer hasta que Él regrese ese sacrificio. ¿Cuál? Que Él, tomando el pan, lo levantó, dio gracias y le dijo a sus discípulos: coman, este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros para la salvación del mundo entero. Y luego, tomando el vino, la copa, la levantó, dio gracias y dijo: esta es mi sangre, que será derramada por todos ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Hagan esto en conmemoración mía. Es que hagan esto en conmemoración mía tiene un significado muy especial. No es hagan esto como si recordaran este momento. No, es que ese ritual sagrado quiere decir que cada vez que comemos de ese pan y bebemos de ese vino, estamos renovando ese sacrificio de Jesucristo en la cruz. Por eso el sacrificio no puede ser cambiado nunca, y por eso a los malos católicos les disgusta, pero es que es esa repetidera todos los días. Voy a decirles que eso fue algo terrible para mí. Cuando mi papá y mi mamá me mandaban para misa, yo me iba para misa, pero cuando el padre terminaba el evangelio, que para mí era lo más importante, la homilía, apenas terminaba la homilía, yo mismo me iba. Yo dije: no, pero esa repetida es lo mismo, siempre lo mismo, a toda hora el pan y el vino, lo levantan, la copa, nos levantamos, nos sentamos, nos volvemos a levantar, nos arrodillamos, siempre lo mismo. Entonces eso no cambia nada. Entonces pues, yo me iba, y resulta que de la misa, lo más importante de la misa es el ritual de la Eucaristía, este momento que Jesucristo les está narrando acá, y a ellos no les sabía, no entendían. Pero Dios les decía de una manera enérgica, por eso se lo leí de una manera enérgica, cuando les decía: vea, muchachos, quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi sangre, ni quien no coma de mi carne, ni beba de mi sangre, no tendrá vida eterna. Porque yo soy el pan vivo bajado del cielo, no como el maná que comieron sus antepasados. No, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Y eso es lo que hacemos hasta que el Señor vuelva en la Eucaristía, en la Santa Misa. Que un hermano separado dice: César, nosotros lo celebramos en la Santa Cena, allá con nosotros. Resulta que eso no sirve, muchachos, porque solamente un sacerdote consagrado por la imposición de las manos puede ofrecer ese ritual, ese sacrificio. De resto es una obra de teatro, como hacíamos de niños. Vamos y compramos un pan, vamos y compramos vino y vamos a partirlo aquí. ¿Cuántos somos? 20. Listo, vino, 20 copitas. Listo, cada uno coja su pan y su vino. Listo, vamos a darle gracias a Dios por esta cena, por esto tan bonito, por esto. Eso es una obra de teatro. Eso no representa absolutamente nada para Dios, porque quien lo está celebrando, que es un pastor mentiroso, les está metiendo y los está engatusando, que sí, que eso es válido. Y resulta que la única persona que tiene ese ritual sagrado es un sacerdote. Por eso el sacerdote, que es un representante de Dios aquí en la tierra, ustedes lo van a ver en Hebreos 5.1, léanlo, Hebreos 5.1, van a leer que todos somos sacerdotes escogidos entre los hombres para ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados. Es un hombre común y corriente, pero él tiene esa potestad, es un representante de Dios aquí en la tierra. ¿Y cómo es potestad? Que solamente la imposición de las manos le hace que él pueda consagrar ese pan y ese vino. Cuando él lo levanta allá, dice: Señor, te pedimos que mandes al Espíritu Santo para que este pan y este vino se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. En ese momento, ese pan y ese vino se convierten espiritualmente en cuerpo y sangre de Cristo. Y quien coma de ese cuerpo y de esa sangre va a tener vida eterna. Y por eso nosotros vamos a misa y la iglesia está llena. Vamos a suponer que hay 300 personas. ¿Y sabe cuántas personas hacen la fila? De las 300, 30,
40, 50 y son 300. Y no lo voy a poner más de 50 para no ser exagerado. De 350. ¿Y quiénes son esas 50? Las que comen el cuerpo y la sangre de Cristo y van a tener vida eterna. Los otros, que somos el resto, no, porque no nos hemos confesado, tenemos pecado y no estamos en estado de gracia para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto que estoy diciendo es algo hermoso para los que creen en el Señor y le obedecen, pero para los que se insisten en no creer, esto es terrible. Esto que yo estoy hablando es condenación. Es así de serio, muchachos. No lo dije yo, lo dijo Jesucristo: quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.